Bueno, vienen de una gira tremenda. ¿Por dónde estuvieron? Cuéntenos un poquito. Bueno, buenos días. Por la gracia de Dios, ahí hemos estado en diferentes iglesias. Estuvimos primero en Buenos Aires, estuvimos también visitando la iglesia de Solados. Ahora acá en Villa María, fuimos a Rafaela. La Esperanza estuvimos. Y también, gracias a Dios, pudimos llegar a Tucumán. En esa iglesia estuvimos compartiendo con ellos. Ha sido un recorrido grande, pero que ha sido de mucha bendición estar en tiempo acá, viendo hermanos que comparten la fe como nosotros también. Buenísimo. Bueno, ¿están listos para empezar la entrevista? ¿Sí? Están ahí. Creo que los de atrás no se va a poder ver mucho, no tenemos escenario alto. Lo debemos, pero después sí no lo pueden ver también en la grabación, pero lo importante es compartir con ellos hoy, ¿sí? Así que déjenme arrancar este momento orando y le voy a pedir a Jorge, que es el que los ha estado acompañando todo este viaje. Jorge ha sido un propulsor del proyecto en la selva, así que le voy a pedir a Jorge que antes de arrancar este tiempito de entrevista pueda estar orando por este tiempo, ¿sí? ¿Querés orar? Dado la luz para ver tus verdades en tu palabra. Gracias te damos porque un día diste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. Un día resucitaste para mostrarnos tu deidad y darnos la esperanza que si creemos en ti un día vamos a resucitar para estar contigo. Esa hermosura de ver tu plan nos lleva a honrarte, cantarte y admirarte lo que has hecho en la selva con la señorita Sofía, un ministerio que trasciende los tiempos, trasciende las culturas, trasciende las etnias, y tu palabra sigue extendiéndose. Queridos hermanos queridos, que están tan alejados de la civilización, pero tenemos el mismo servir, la misma visión, la misma esperanza. Gracias por la vida de Juan Bautista, que está con nosotros hoy, un pastor que ha sido fiel a ti, llevando tu palabra por el río Guainía, por el río Isana, por el río Millarín, por tantos ríos conocidos, que un ejemplo para muchos otros pastores. Gracias por su vida y gracias por darnos la oportunidad de que esté con nosotros. También por la vida de Dani y de Mariela, que incansablemente están haciendo una tarea tan grande con la ayuda tuya, con la fuerza tuya, con el poder tuyo, para alcanzar a cientos de personas con el Evangelio. La pasión de pensar en que tenemos un plan para que muchas personas no vayan al infierno, sino que vayan a la celestial.
Eucaristía, y eso nos mueve el deseo de extender su evangelio con la distinta gente. Gracias por su vida y también te agradecemos por el privilegio que nos da de que Dios esté hoy con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Bueno, vamos a arrancar con Dani, ¿sí? Dani, primera pregunta, contanos un poquito de cómo es tu ministerio, describilos un poquito para que podamos entender bien qué es lo que vos estás haciendo como misionero ahí en la zona de la Amazonía. Bueno, el ministerio que estamos haciendo en la selva de Colombia, frontera con Colombia, Venezuela y Brasil, empezó en ese año. Primero cuento un poco acerca de cómo comenzó la visión misionera. Primeramente me preparé en la palabra de Dios en el año 99. Conocí al Señor también. Al mismo tiempo tuve la oportunidad de ir al Instituto Bíblico. Trabajé ahí con ellos en Misión Palabra de Vida. Tuve la oportunidad de conocer más de Él. Bueno, siempre una de las cosas que me llamó es de ver personas que se estaban muriendo sin Cristo, iglesia que no estaban bien fundamentadas en la fe. Empezó esa visión de empezar a trabajar en los ríos, viajando por los diferentes ríos que hay en la selva de Colombia. El ministerio que tenemos es de estar en las conferencias, en las convenciones, también la capacitación de pastores, también en cuanto a lo que es la capacitación también en el liderazgo en la palabra de Dios. Eso es el ministerio que hacemos. La conferencia se realiza cada 6 meses, donde se reúnen en los diferentes ríos, diferentes sectores, con diferentes iglesias para ver cómo están funcionando, para ver cómo han avanzado en su fe. Ese es el propósito de las conferencias, donde cada iglesia presenta su trabajo, el pastor con sus miembros, durante 4 o 5 días. También está el ministerio de las convenciones, que también se hace anualmente, donde se invita a un orador para dar un tema específico para la iglesia, o la iglesia misma escoge un tema y le comunica al que va a venir a dar el estudio. Entonces da un estudio de 2 días. Y también tenemos otro ministerio que es con la iglesia, de fortalecerlo en la palabra. Se llama el Instituto Bíblico por Extensión IBE, que lo estamos realizando en el río Guainía, Cuyarí, Sana, también Caciquiare. Desde 2015 empezamos con ese ministerio. Ese ministerio consiste de trabajar con ellos de 3 años de estudio de la palabra de Dios en diferentes materias. Lo hacemos 3 veces al año. La fecha que lo hacemos es el mes de febrero o marzo, en julio y noviembre, 3 veces al año durante 3 años. Y terminar eso, hacemos como una clausura, celebramos todo lo que ha sido. Ese es el ministerio que estamos haciendo en los ríos, conjunto con otros hermanos más que me acompañan en el estudio de la palabra. También tenemos un ministerio que es, en este momento, en el año 2018, tuvimos la oportunidad de venir acá a Argentina, pero antes que todo tuvimos un contacto con el hermano Jorge, que tenía esa visión de en cuanto al ministerio, al discipulado, el ministerio con la niñez. Tuvimos contacto con él, que también ha sido de mucha bendición ese ministerio con el discipulado, con los materiales. Pero también de ese mismo año, en 2018 venimos acá, también tuvimos contacto con el hermano Matías, también con su papá Eduardo,
en el ministerio de la capacitación pastoral, que también había sido como una deficiencia en el liderazgo pastoral, por eso tenemos los contactos ahora. 2020 tuvimos el privilegio de llevar a los hermanos, de poder preparar más a la profundidad a los pastores en cuanto a lo que es la enseñanza, la interpretación, consejería bíblica, que ha sido uno de los temas que le cuesta muchas veces a los pastores y líderes de la zona de la selva. Ese es el ministerio que estamos haciendo y que bueno, sigue siendo ahora a largo, eso la predicción que tenemos es que ese ministerio siga avanzando en otros ríos de la selva. Ese es el ministerio que hacemos, que hago junto con mi esposa. También ella trabaja con los niños, con las mujeres, que también es un ministerio que hacemos, viajando en los ríos que no son fáciles, pero con la ayuda de Dios lo hemos podido hacer. Ese es el ministerio que estoy haciendo ahí en la selva de Colombia. Buenísimo, Dani, muchas gracias. Quizás para nosotros ir a una conferencia implica subirte a un auto y viajar, para ellos les implica subirse a un bongo y viajar días de comunidad y en comunidad, ¿cierto? Y él ha mencionado mucho el tema de los ríos y es porque así es como se movilizan, por medio de los ríos. Así que bueno, Dani, súper útil escucharte. Mariela, contanos un poquito, ¿cuál ha sido algunos de los desafíos que implica ser esposa de un misionero que viaja tanto adentro de la selva y que está movilizándose todo el tiempo? ¿Qué desafíos has enfrentado siendo esposa de Daniel? No por él, sino por el ministerio que él hace. Dios y bendice. Buenos días, que el Señor le bendiga. Bueno, en cuanto al ministerio de acompañar a Daniel como esposa, y no es fácil de estar como esposa. Muchas veces, bueno, uno vea primero a la familia, ¿será que puedo o no? Pero tomar decisión, hice compromiso delante de Dios. Cuando nos casamos, cuando él habló que su sueño era de ser misionero, trabajar tiempo completo, viajar. Hice compromiso delante de Dios que acompañar a mi esposo en todo, donde va, ahí voy con él. Quizá en una parte uno puede quedar cuando si hay enfermedades, porque es necesario, uno tiene que estar al lado de él. Bueno, el desafío que siempre presenta el ministerio, el momento difícil, el momento bueno, siempre yo en mi corazón dice, es su voluntad, Señor. Cuando no hay, cuando hay enfermedades, es su voluntad. No puedo ir contra su voluntad y aceptarlo y vivirlo también. Porque uno tiene que, para poder enseñar a otra mujer, uno tiene que pasar algo primero en la vida de uno. Y para uno poder enseñar lo que, bueno, Dios quiere de uno a la otra persona. Ese son mi desafío. Y ver también cómo Dios ha utilizado personas a través de nosotros, a través de nuestro ejemplo, y que podemos ganar el alma que están perdidos, que están dentro de la selva, que no tienen oportunidad de estudiar, de enseñar, que alguien enseña a ellos. Dios me dio esa capacidad de ayudarlo a ellos y que ellos pueden crecer también y que puede ser ayuda también para su esposo y enseñarlo lo que Dios quiere de mí y de ellos también como esposa. Porque muchas veces en la selva, nosotros las mujeres allá son un poco cerrados, muy cerrados en cuanto al evangelio, de aprendizaje, de ser sujeto a nuestros esposos. Entonces en esa parte Dios me ha ayudado de ayudarlo a ellos también, de explicarlo el poquito que entiendo y puedo transmitirlo a ellos también. Y verlo también la necesidad espiritual que ellos presentan cuando ellos vienen y hablan con uno y uno ve cómo uno puede ayudarlo también. Pero Dios nos ha ayudado en toda parte en el viaje
de estar ahí, dispuesta en todo. Gracias, Mariela. Bueno, Juan Bautista es un pastor ahí en la comunidad de Tabaquén, en el río Guainía, y ha sido pastor por muchos años. La comunidad donde él vive es hermosa, es muy lindo Tabaquén. Estuvimos ahí en el año 2020, así que bueno, es una bendición tenerle acá, Juan, y además él es un hombre que también es de mucha influencia con otros pastores. Juan, contanos un poquito cuáles son las necesidades que vos ves que tienen los pastores del río Guainía en las iglesias. ¿Cuáles son las necesidades más importantes que vos ves que tienen los pastores del río Guainía? Nukcia peharo aiko. Katima nukore no kadana con kapaya kare konite. Katima takana pimi ya pia ka pekara no ya pia. Hermano, muy buenos días. Estoy muy contento cuando llegué a la ciudad de ustedes, hablándole con ustedes, saludándoles, y estoy muy contento. La verdad que me siento muy contento. Lo otro que soy un pastor de la iglesia, como dice el hermano, de la comunidad de Tabaquén. Llevo unos 25 años, tengo 4 hijos, tengo unos 15 nietos y soy ya como decir, ya soy anciano de 75 años de mi vida. Y he servido al Señor como el Señor me desea. Yo sé que el Señor me ha ayudado mucho, trabajar con los hermanos, trabajar con las diferentes comunidades, no solamente en la mía, sino con todos los hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces presentan problemas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, y tengo que hablar con ellos. Lo que realizamos, como dice el hermano, la conferencia, bueno, hago reuniones con la asamblea de los pastores, ancianos, líderes, a ver cómo está la iglesia, las comunidades, cómo siguen, o qué problemas tienen, cómo hay que arreglarlo, mejorar la condición de vida, y cómo van a seguir. Y lo que siempre hago también es hablarles del asunto de los misioneros, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a organizar. Entonces allí en el Guainía, o sea, en la jurisdicción nuestra, pues ahí tenemos para los misioneros que se vayan, porque muchas veces el estado del hermano como estaba, entonces decimos a él que no puede viajar por la salud de él. Entonces los demás tienen que irse, los de ahí tienen que irse a visitar las diferentes comunidades, diferentes iglesias, los que van para el Alto Guainía, para el Cuyarí, para Lizana. Eso siempre lo organizo con los hermanos para que ellos se den en cuenta qué hay que hacer, cómo hay que hacer. Y yo sé que el Señor nos ha ayudado mucho porque la palabra de Dios se ha expandido en todos los lugares, al lado de Venezuela, al lado de Brasil. Hay muchas iglesias, hay muchas comunidades. Entonces siempre digo a ellos, yo en mi vida he sido contento. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor nos está ayudando, porque todo lo que la palabra que se había venido aquí en la selva a través de una blanca que se ha venido antes, entonces siempre digo, vamos a darle las gracias a Dios y a ella también, porque ella fue que se acordó. También siempre le digo, ella no fue escogida por los hombres, ella fue escogida por Dios, a través de Dios que nos acordó del río Guainía, de los Corripacos, porque
Los abuelos vivían de otra forma en la condición que vivían. Ellos eran muy diferentes ante la palabra de Dios. Servían al mundo, tenían su cultura, tenían su forma de vivir, hacían su fiesta, practicaban todo lo que es la brujería, idolatría, de todo ello vivían y muchas veces presentaban problemas entre ellos también. Y después de eso, desde que ellos vieron, cuando llegó ella, formó escuelita. ¿Para qué la escuelita? Para enseñarlo, aunque sea para leer la Biblia y saber unos números del 1 al 10. Entonces siempre decía mi papá, cuando yo estudié con un hermano que se llama Juan Muñoz, un colombiano que se fue después de que ella llegó. Entonces estudié con él 2 años. Y entonces siempre me decía, hijo, pero ¿por qué tú estudias mucho? Siempre íbamos 5 o 6 meses. Me decía esto, porque yo estudié con la señorita una semana. En una semana aprendí a leer y saber los números. Bueno, me pongo a analizar, es que es verdad, que ella trabajaba no por trabajar, no, sino que el Señor la usaba para que ellos pudieran aprender más. Eso es lo que ella hacía. Y después de que hay muchos que se han ido viendo esto, entonces ella también se formó escuelita en cada comunidad, por ello mismo, porque en esa época no existía lo que es, ¿cómo decir esto? En esa época no había gobierno de Colombia, ¿no? Seguro estará en la ciudad de ellos, ¿no? Pero Palgoenía ninguno se había llegado, ni se hablaba de la educación. Y entonces por eso la gente la querían mucho, la amaban mucho, porque hacía todo para ellos. Y además de ella tenía su botiquín donde tenía su poquito de remedio. Cualquiera que se enfermaba, entonces pedía con ella, se le daba un analgésico, lo poquito que ella tenía. Y entonces ahí fue que se realizó su trabajo y comenzó a predicarle también a través de la palabra por los años. Entonces ellos aprendieron, porque ella no predicaba así como un hombre, sino que ella usaba lo que es diapositiva. Entonces mostraba todo, la vida de Jesús, el buen sembrador y todo. Entonces ella comenzaba a predicar y también usaba unas carteleras donde ella también usaba los dibujos. En fin, así hacía ella. Entonces los que vean y escucharon, entonces iban aprendiendo. Hasta que los años ella organizó lo que es la conferencia, la Santa Cena. Cuando ya se habían preparado, ella iba en todos los calles, los ríos, a las comunidades, los que ya se habían convertido, que organicen su conferencia, su Santa Cena y la convención también. Esa fue la vida de la señorita que hizo por el Guainía. Entonces la amaba mucho, le dían buen agradecimiento a ella. Pero últimamente, cuando ella estaba ancianita, se enfermó,
de allá se vino enferma, entonces pues se fue a la tierra de ella y allá se murió ella. Tanto trabajo que ella hacía en la selva, porque en la selva no hay comida como acá, no hay auto, eso a pie, a canalete, como decir a remo, uno tiene que llevar frío, hambre, tiene que llevar enfermedad, tiene que andar de noche, uno tiene que viajar en camino largo. Eso no es fácil trabajar en la selva, hermano, pero esto es, si vamos a trabajar de corazón. Vamos a trabajar para Dios, para ganar alma al Señor, así como dice el Señor, que vamos a pensar en otra alma que no han recibido a Cristo. Y eso, yo sé que ustedes también están preocupados por las almas que no han oído la palabra de Dios. También estamos alegres, contentos cuando llegan los que se han ido para el Guainía. Claro que no lo distingo muy bien, hay algunos que lo distingo muy poco que se han ido, y todos los pastores también. Antes de venirme, fue en una Santa Cena que tuvimos, entonces le dice a ellos, yo me voy, no sé cuánto, pero voy por un mes tal vez, entonces me devuelvo para acá. Entonces dijeron, bueno, le mandan un gran saludo de todos los que yo veo en esa Santa Cena. Le mandaron un saludo para ustedes, que ellos están allá, que ellos están alegres con ustedes, los que se han ido, que vuelvan a ir. Allá está siempre a la orden con su ajicero cuando llegan. Y ese es lo que ellos mandaron a ustedes, grandes saludos. Bueno, hermano, que el Señor los siga bendiciendo. Gracias, Juan, muchas gracias. Vamos a hacer una pregunta a Dani ahora, ¿sí? Ahí Juan nos estuvo contando un poquito de que uno de los desafíos que enfrentan las personas y los pastores en la selva son los problemas de salud. Y bueno, Dani ha tenido también un desafío con el tema de su salud. Dani, contanos cómo está tu salud hoy. ¿Cómo podemos orar por tu salud? Bueno, en este momento, en el año 2020, ahí me diagnosticaron con una enfermedad llamada diabetes. En este momento, la vez pasada que vine, pesaba 75 kilos. Ahora estoy pesando 45, 48 ahora. Es una enfermedad que me ha debilitado un poco. Entonces mi motivo de oración para que sigan orando por mi salud, para que Dios me siga utilizando así como estoy, y que pueda también conseguir remedios. Tengo remedios, sí, y también que Dios me da, o yo personalmente, hacer dieta. Es una de las grandes luchas que uno tiene, de comer azúcar, pan, todo eso. Cuando vengo acá, no ha sido fácil para mí. Una tentación de comer eso, comida que nos ofrecen, pero no puedo comer. Pero con la ayuda de Dios he mantenido comiendo asado en estos días que estoy acá. Pero gracias al Señor, esto es lo que puedo decirle a ustedes, a que pueden seguir orando por nuestra vida, con mi esposa. Una de las razones también, siempre ahí en la selva trabajamos, para poder hacer los viajes es primero trabajar y vender el producto que tenemos, pero ahora con mi situación de mi salud, ya no estoy trabajando como lo venía haciendo antes. Por esa enfermedad que tengo ya no puedo así cargar cosas pesadas. Hoy no puedo caminar más los caminos que llevaba antes por la debilidad que hay en mis piernas, calambre muchas veces, cansancio. Eso es lo que me está dando, y quiero que estén orando para que Dios pueda proveer, para poder seguir haciendo el ministerio que venía haciendo como lo hacía al principio.
ese es un motivo de oración para que Dios pueda proveer o para que Dios pueda tocar corazones de personas que nos pueden ayudar en el ministerio para volver a hacer lo que yo venía haciendo. Ya no estoy viajando como viajaba antes, pero ahora estamos orando para ver cómo se puede hacer ahora, implementar un nuevo mecanismo para hacer los viajes, solamente viajar por los ríos, pero tenemos que buscar el medio cómo poder ir a esos lugares. Es difícil caminar 8 horas, por los caminos son 8 horas, 4 horas, sentar todo el día en el bongo durante 8 o 10 horas para hacer los viajes. Con la enfermedad que tengo ya no resiste mi cuerpo, entonces para que estén orando para que Dios puede buscar la manera de cómo facilitar los viajes ahora para seguir cumpliendo el ministerio que Dios me ha encomendado, la pasión que tengo por predicar la palabra y por llevar el evangelio a personas que todavía no conocen de Dios y poder seguir apoyando, fortaleciendo a las iglesias donde uno ha estado viajando. Buenísimo, Dani. Vamos a hacerte una última pregunta. En el año 2015, creo que fue 2015, ¿no, Jorge, que empezaste a viajar? 2015, 2016. Jorge empezó a hacer viajes, alguien lo conectó con la selva y a partir de ese momento en el corazón de Jorge empezó a haber un peso por la necesidad de ayudar a estos hermanos que están haciendo la obra en la selva. Y en un momento Jorge siempre tuvo un peso por lo que era impulsar lo que era el discipulado entre creyentes y tenía mucho peso por la niñez, pero estando allá Jorge se dio cuenta de que una de las necesidades más grandes que había era el hecho de trabajar en los pastores de las iglesias. Y entonces Dani vino para acá, estuvo compartiendo ahí en el CCP con Matías, con Eduardo acerca de la necesidad de formar pastores, y en el año 2020 se empezó el primer viaje, por así decir, un centro de capacitación intensivo con personas del equipo del Centro de Capacitación Pastoral. Y ahí empezaron un proyecto, en la pandemia se pausó, pero ahora ese proyecto ha seguido avanzando, ¿cierto? Y ya los pastores del río Guainía, si mal no estoy, hicieron 3 años y se graduaron, y ahora están trabajando en el río Atabapo, ¿cierto? Están en el 2º año. Falta un año más y van a hacer una graduación. Contanos un poquito, Dani, cómo ha sido para las iglesias el después de estos centros de entrenamiento, de qué manera ha ayudado, cómo ha contribuido y cuál es el próximo río a alcanzar. Bueno, este tiempo, cuando los hermanos, la proyección que tenemos, como decía Félix, de poder trabajar en la vida de los líderes, de los pastores, una de las debilidades en el pastorado muchas veces le ha costado al principio en cuanto a lo que es la interpretación de la palabra. Muchos pastores se nombran como pastor y muchas veces ellos no están capacitados en la parte teológica de la palabra, en cuanto a lo que es el ministerio a cumplir. Ha sido una de las debilidades en el liderazgo en la selva. Entonces vimos esa necesidad, empezamos a orar con los hermanos, compartir a los pastores del río, diciendo que hay algunos hermanos, una organización que trabaja en preparar líderes, pastores. Entonces tuvimos contacto con el hermano Matías, juntamente con Eduardo, para ver si es la voluntad de Dios ir allá. Y en el 2020, bueno, fue de un tiempo que Dios contestó nuestra oración, los pastores estuvieron de acuerdo y comunicamos con el hermano Mati y Eduardo para hacer ese ministerio. Bueno, empezamos ese año 2020 y terminamos esos 3 años y hemos visto el resultado que ha sido de mucha bendición para ellos en cuanto a lo que es la interpretación de la palabra.
aunque le cuesta a veces por el estudio, muchas veces por el idioma que es el español, que nuestro hablar, nuestro expresar, quizá muchos de ellos no entienden bien el español, pero que ha sido un tiempo de bendición porque hemos ayudado, los hermanos que han ido han hecho lo posible de esforzar, de explicarle a ellos de cómo predicar, cómo preparar un mensaje para que sea efectivo, para que se pueda comprender. También en el área de aconsejamiento también ha sido de mucha bendición, porque muchas veces los pastores quizás no gastan tiempo en la palabra de Dios, de buscar pasaje que puede ayudar a sus miembros a salir. También ha sido uno de los avances que hemos visto en cuanto a lo que es el aconsejamiento pastoral a los líderes, a los miembros, pero también en cuanto al ministerio pastoral, el papel de un pastor, de un diácono, que también ha sido de mucha bendición, no solamente a ellos, sino también ahora a las mujeres de los líderes. Gracias a Dios, este año va para 2 años que las esposas de algunos pastores de acá han ido y han trabajado con las esposas de los pastores que vienen al curso. También ha avanzado y en estos 2 años han dado testimonio de que han aprendido mucho y que van aprendiendo, van queriendo cambiar más porque han llegado a entender de la vida de una esposa de un líder. Ha sido de mucha bendición para el ministerio ahí en la selva, que seguimos con el proyecto de que estos capacitaciones va a seguir haciendo en otros ríos de la selva de Colombia, de Brasil. Siempre trabajamos en la frontera con Brasil, con Venezuela. Entonces esos lugares estamos proyectando para el 2028 seguir por el río Cuyari, que ya más frontera con Brasil, donde vamos a poder invitar pastores que están en el lado del Brasil, pero también en el lado de Colombia. Entonces es una proyección que tenemos porque hemos visto resultados que va a ser de mucha bendición para a esos lugares, y esperamos que también ustedes pueden seguir orando por este proyecto, por este ministerio, y también con la presencia de ustedes también invitarles para que también pueden ir, también esposas de pastores o líderes, jóvenes que también pueden ir a preparar también. Hay un ministerio muy grande que queremos hacer. Estuvimos hablando también al principio del ministerio con los niños, en la niñez, que también es un proyecto que queremos que vayan la presencia de mujeres o jóvenes, que vaya y prepara también a los maestros de escuela dominical, que muy poco tienen conocimiento en cuanto a lo que preparar, de cómo trabajar con diferentes edades. En las iglesias han venido trabajando, pero que hay deficiencia un poco, pero con la ayuda de ustedes acá, que tienen quizás más preparación o que tienen materiales para poder llevar allá también y enseñarle a ellos para que pueda ser efectivo trabajar en la vida de la niñez en la selva. Gracias, Dani. Bueno, ahí escucharon, ¿no? 2028, un nuevo centro se va a estar abriendo. Ya mi esposa me dijo que me acompaña, así que estamos hablando con Dani cómo vamos a acompañar este proyecto y estamos muy deseosos de poder avanzar, así que nuestro deseo es poder ser parte de esto. Una de las cosas que ocurren cuando estás allá, me acuerdo, cada comunidad donde fuimos a compartir, aunque yo no canto bien, me hacían pasar adelante y me hacían cantar, porque es algo tradicional. ¿Te lo hicieron hacer a vos también, Jorge? ¿Te hicieron cantar? ¿Sí? Bueno, entonces hoy vamos a hacer algo que ellos suelen hacer cuando tienen invitados. Hoy nosotros vamos a hacer los curripacos, que vamos a escuchar a los visitantes cantar. Así que le vamos a pedir a Dani, a Mariela y a Juan que canten una canción para nosotros, tal como lo hacen ellos. Sí, le podemos dar un micrófono, sí. Hay otros micrófonos ahí, así que ¿saben qué canción van a cantar? Sabían que les iba a hacer cantar, ¿no? De tu tiempo cancionero.
buscar su cancionero. Va a buscar el cancionero, así que ahí están preparados. Así que si vas a ir a la selva, tenés que prepararte a cantar enfrente de todos. ¿Sí? Wakanta Kautzapata canción Wakoricoite. Vamos a cantar una canción en nuestro dialecto. La traigo. Bueno, vamos a cantar una y después lo cantamos en español. Cristo yo makai de higa peri kapau tabiaria podam korai kai de Jesus nuava pinai kai dari taridau kai kwa pia Jesus adeni kata pisho ai mate correu e a tua picada piani que eu faço a de correr vaca de carupia comandia Cristo yo macai de higa peri kapau tapiaria poda oh kai de Jesus nova pinai kai dari taridau kai kwan pia Jesus vadeni tu tapisho ai mate correu ya tua picada piani que yo fa kau de correr Vakaite carpia kumatia Cristo está buscando obrero hoy que quiere ir con él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serle fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor y obreros siempre habrá. Gracias, hermanos. Gracias.